El día de hoy, en el Centro de Convenciones Siglo XXI, y desde las 8 de la mañana, desde hace un ratito, comenzaron los trabajos democrática que organiza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Y yo tengo en la línea telefónica al maestro Enrique Enríquez, secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Maestro Enríquez, ¿cómo está? Buenos días. Oiga, maestro, ¿ya comenzaron los trabajos? Ya está ahorita el proceso de registro. Empezaremos alrededor de las 9:30 ya con las ponencias. Oiga, maestro, bueno, reportan en la prensa que dijo usted que la reforma educativa está detenida y que la prueba de ello es que ya les están pagando a los maestros faltistas que no dieron clases por sumarse a las protestas de la gente. Esto, ¿cómo se dio? ¿Fue parte de los acuerdos en gobernación o cómo ocurrió esto? Yo digo, no, lo que dije fue que la reforma está detenida desde sus inicios. Primero, porque no fue consultada. Segundo, no es educativa y es laboral. Ya lo han reconocido una gran parte de medios, de políticos, de legisladores, de actores sociales. Y desde ese momento la reforma pues ya no tiene ese carácter educativo, sino simplemente laboral. Dije que está detenida porque el INE no pudo habilitar a tutores, no pudo habilitar a ATPs, el INE tuvo que acudir al Ceneval para hacer los exámenes, se declararon que fueron antipedagógicos. Entonces, en ese sentido, dije que está detenida en la vía de los hechos. Está hablando de la evaluación. De la evaluación y de todo el proceso de la reforma, porque ese es su pilar. El pilar de la reforma es la evaluación. Nosotros decimos que para que una reforma correctamente camine debe de ser consultada, pero no para, ya la escribí y ahora te la pongo a consulta, sino cómo desde las bases, qué puntos se deben tocar, cómo se deben tocar, qué aspectos filosóficos, qué legislación educativa, qué proyecto pedagógico, qué proceso de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido fue cuando me preguntaron y dije, está parada, porque la verdad de los hechos no ha tenido ninguna consecuencia educativa. Pero también habló del hecho de que ya les pagaron a los maestros faltistas, que... No, yo lo que dije fue, hay que ver a quién les pagaron. Mire, desde que, se acordará que en 1992 se acordó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Sí. Que fue firmado con el DSTE y el gobierno en turno. Y lo que hicieron fue descentralizar la educación. Era Manuel Bartlett, ¿no? El secretario de Educación entonces, ¿o ya era Cedillo? Era Cedillo, me parece. Y entonces regresa la educación al centro del país, pagos y todo, y quedan muchos maestros fuera de la nómina, lo que le llamaron FONE. Hay maestros que ya no les pagaban vía nómina, sino por contratos temporales, por el efectivo, por honorarios, hasta pagos municipales. Y entonces muchos maestros quedaron fuera de este proceso de nuevamente centralizar la educación a partir de la reforma. A estos maestros, desde que se hizo la reforma, les han dejado de pagar a muchos. Los estados más pesados tenían entre 7,000 y 5,000 maestros fuera de nómina, y lo que se les solicitaba era su regularización del pago. Y lo que dije fue, habrá que ver en qué estados y de qué forma se está pagando esa nómina, que ciertamente los maestros han trabajado y no son faltistas, simplemente quedaron fuera en un proceso que no fue detallado ni bien llevado para la selección de la nómina. En otras palabras, no hubo un acuerdo específico en las mesas de negociación en la Secretaría de Gobernación por medio de la cual se determinó pagarle a quienes faltaron a trabajar por irse a las marchas y manifestaciones más de 3 días. Bueno, esa es otra parte que estamos peleando. Todo sindicato que se digne ser luchador por la defensa de los derechos laborales y que está en esta defensa de la educación pública, tiene que pelear por los derechos de los trabajadores, y no están faltando porque quieran faltar, sino estamos en un proceso de negociación, un proceso de lucha, porque realmente se haga una verdadera transformación de la educación pública en este país. Entonces, un sindicato tiene que hacer eso, no
no puede decir, bueno, vamos a pelear y no vamos a luchar por lo que estamos peleando, ¿no? Bueno, de acuerdo, pero a lo que voy es a que se Son está dos cosas peleando, pues no hay una... Pero no es como aquel irresponsable que falta al trabajo, sino por ese motivo de una cuestión sindical y política educativa. De acuerdo, pero todavía está sujeto a negociación, no se ha llegado a un acuerdo, pues, en ese tema. Estamos en eso, igual que lo que es la reforma. Si ya todos reconocieron, o la mayoría reconoció, que la reforma es laboral y que la evaluación no está tan bien hecha y que apenas están presentando su proyecto o modelo que dicen tener, pues lógicamente los que fueron despedidos por no aplicar el examen o que están en ese proceso no tendrían por qué ser, tendrían que ser instalados en su trabajo. Entonces es un proceso de negociación. ¿Es el caso en el que están los de la CETEC en Guerrero? Es el caso en que tenemos más de 3.600 que anunció Nuño en todo el país, Incluyendo los de Guerrero. incluyendo por todo el país, Guerrero, Michoacán, de Ciudad de México, Aguascalientes, Baja California, Jalisco, en nivel básico y medio superior. Estoy hablando con el maestro Enrique, secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Oiga, y cuénteme, ¿cómo tomaron el paro que realizaron los empresarios en Oaxaca? Pues mire, están en su derecho, como cualquier ciudadano, de ejercer la presión que necesiten para ser escuchados por el gobierno. Y creo que en eso coincidimos. Tienen que utilizar todos los medios y, lógicamente, están solicitando que haya una solución al problema. Y ahí estamos de acuerdo. Me parece que entonces dicen hay que darle la solución de fondo. Y la solución de fondo nosotros decimos que es la abrogación. Y para eso estamos en la mesa, para escuchar las propuestas, las alternativas, tanto administrativas como legislativas, para ir en ese proceso y construir un proyecto educativo. Yo creo que en ese sentido los empresarios tienen la razón de ejercer su derecho y solicitar que el problema magisterial se solucione a la brevedad. Pero durante la negociación no está en la baraja darles un respiro a los comerciantes y desbaratar momentáneamente, aunque sea los plantones. Están, cada una de las secciones ahorita está reunida en sus estándares estatales para definir las acciones. Hoy tenemos mesa de negociación y esperamos que haya un avance importante. O tengamos propuestas de cómo darle salida al asunto. Hoy tenemos también del foro y el próximo jueves tenemos una reunión propuesta con los legisladores. Y esto yo creo que nos va a dar posibilidades de discutir lo que usted plantea. Es decir, sí estuvieron de acuerdo en que el asunto de una modificación a la reforma educativa en sí se tiene que dar en el Poder Legislativo, ¿no? Hemos dicho que tenemos que escuchar todo. La gente nunca está cerrado a nada. Hemos dicho que hay un proceso que puede ser el decreto presidencial, la suspensión definitiva, el aspecto legislativo. Los legisladores nos plantearon dos rutas que no hemos podido concretizar porque no nos hemos sentado ya más de la vez que estuvimos con ellos allá en la Cámara de Senadores con la segunda comisión para definir cuál sería la propuesta que ellos tienen como ruta. Ellos dijeron modificación de algunos artículos, nosotros todavía no sabemos exactamente qué están proponiendo ahí, o la iniciativa de ley. Y en ese sentido hay que escuchar todas las propuestas para poderlas trabajar y llevarlas a nuestras asambleas. Bien, y entonces hoy hay negociación en Gobernación. ¿Qué mesa es, la política o cuál? Si se han fijado, hemos cruzado todas. Todo, en cada mesa es central, no nos hemos dividido. Todos los puntos se tocan, desde la abrogación, la cuestión educativa, los presos políticos, que se regresen los compañeros que han sido cesados injustificadamente, que se liberen pagos sindicales, las cuentas personales de los compañeros que han sido retenidas ilegalmente, y en ese sentido todo lo que estamos tocando ahí se habla en las mesas. Entonces hoy estaremos tanto en lo político como en lo educativo, y fijando la reunión del jueves con los legisladores. Dijo el secretario de Gobernación que no se desesperen a los empresarios, que está próxima a una solución. ¿Usted también la ve así? No sé si esté próxima a una solución, tenemos que sentarnos a platicar, y yo creo que dándole propuesta, tanto la que les mencioné, desde el decreto hasta los legisladores, ahí son salidas que tenemos que construir. No sé si estemos en la salida o no, porque eso también depende de nuestras asambleas. Me parece que hay que coincidir en que la solución debe ser pronta.
pronto, y por pronto se refiere antes del 22 de agosto que empiece el ciclo escolar o no. Pronto, en la medida en que tengamos respuestas satisfactorias, no sé si sea antes o después del inicio escolar, pero yo creo que poniendo la atención y que todos tengamos la voluntad política, tendrá que ser lo más pronto posible. Pero no se puede decir que no esté en riesgo el inicio de clases. No lo podemos decir, porque eso va a depender también de las valoraciones que tengamos como respecto en cada una de las asambleas estatales o seccionales. Y no está tampoco a negociación el poder, de alguna manera, y lo entrecomillo, normalizar tanto la impartición de clases como las afectaciones a comercios y a vialidades y etcétera, etcétera, mientras se sigue negociando. Es una parte que tenemos que atender de acuerdo a las respuestas. Digamos que el plan de acción de la CENTE no se modifica en tanto no tengamos ya más respuestas más concretas. Todo ha quedado en propuestas y en mecanismos de solución y todavía no tenemos alguna situación en firme. Bueno, muy bien, maestro, pues le agradezco mucho que nos haya puesto en claro exactamente dónde está el conflicto. Gracias, maestro. Muchas gracias, lo esperamos a que acudan al foro hoy, ahí en el centro médico, están invitados todos. Muchas gracias, maestro, buenos días. Hasta luego, que tenga buen día. Es el maestro Enrique Enríquez, secretario general de la sección 9 de la